Perfectos, imagen perfecta. Presenta. Se siguen moviendo las aguas en los partidos políticos. El Ministerio Público solicitó antejuicio contra 2 diputados por irregularidades, mientras los congresistas incrementan sus argumentos de una persecución política ante la depuración judicial. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF, trampa electoral. A continuación los dejo con un reportaje que realizó Noticiero Guatevisión en noviembre del año pasado, que adelantaba parte de lo que hoy presentó el MP. Mario Velázquez es un diputado del partido Creo, representa al distrito de San Marcos. En aquel departamento es conocido por sus múltiples empresas, varias de ellas han recibido dinero del erario público. El diputado señala que no es contratista del Estado, pero las leyes dicen lo contrario. La ley de compras y contrataciones prohíbe a los servidores y trabajadores públicos cotizar, licitar o celebrar contratos con el Estado. Además, la prohibición alcanza para aquellos que hayan intervenido directa o indirectamente en las fases previas a la compra o contratación. La Constitución respalda estas prohibiciones y establece que no podrán ser diputados los contratistas de obras o empresas públicas que se costeen con fondos del Estado o del municipio. No se le ha vendido a ninguna municipalidad, excepto el 2015 que se le vendió a algunas municipalidades previo a tomar el cargo aquí en el Congreso. La principal empresa del diputado es Comercial Velázquez Convesa. Se ubica en su natal departamento. De acuerdo con el registro mercantil, la empresa fue inscrita hace 3 años y su gerente general y representante legal es el congresista. Entre 2013 y 2016, esta empresa recibió 3.809.118 quetzales con 90 centavos por venta de materiales a municipalidades de San Marcos. La mayoría de estas comunas están en la periferia de la cabecera departamental. Los otros comercios mercantiles, propiedad del congresista, han recibido 1.399.847 quetzales con 10 centavos de 2009 a 2016. En 2015, mientras se postulaba para ser diputado, su empresa Convesa recibía 1.204.162 quetzales con 33 centavos. El Tribunal Supremo Electoral permitió su inscripción y no encontró inconveniente en la postulación, pese a recibir dinero del Estado. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta. Presentó. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de lunes. Comenzamos esta semana. Interesante los operativos de la mañana en donde, también el Ministerio Público solicita antejuicio, detiene a un exdelegado del Tribunal Supremo Electoral, por lo que algunos llaman SF, trampa electoral. Ya usted veía a detalle este reportaje de nuestra reportera Dulce Rivera, que realizó en noviembre de 2016, cuando se hablaba de este tema de ser contratista del Estado, del diputado Mario Velázquez de la bancada de Creo. Hoy, ese es el tema por el cual el Ministerio Público solicita antejuicio en su contra, y también hay un antejuicio ahí en proceso para otro diputado, el señor Claude Hamerlin de León, que llegó al Congreso por el partido Fuerza y ahora, es un tránsfuga que se mantiene en las filas del partido oficial FCN. De eso hablaremos esta noche en la etiqueta SF Trampa Electoral. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Estoro Zapeta y Daniel Herring. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, feliz inicio de semana, ¿no? Con lunes de Ministerio Público. Y la pregunta que aquí se hacen es ¿cómo se colaron estos dos? O sea, porque llegaron candidatos al Congreso, tienen su curul. Estos dos. ¿Cómo sí, se colan un montón? Si la ley, incluye estos dos alemanes. claro, no permite que contratistas del Estado, incluso en el caso del diputado de León, que no era él la persona que estaba originalmente nominada en la asamblea. Pero ¿qué pasa acá? ¿Dónde se están colando todas estas tácticas o estrategias que hoy por hoy hacen que se solicite antejuicio contra 2 diputados, Daniel? Bueno, los detalles de cómo se colaron yo creo que nos lo va a dar la propia investigación y cómo se presente en el juicio. Creo que todo esto atiende en gran medida y creo que se ha notado mucho en la discusión de hoy
a 2015 y lo que pasó en 2015 y cómo la depuración que hoy se pide de las élites del Congreso no se pudo dar vía electoral y no se pudo dar en gran medida por el sistema electoral que tenemos. Obviamente, en el cómo se colaron tiene que haber una responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral, siempre y cuando todas estas acusaciones se confirmen, por supuesto. Así es, porque inicia un proceso, exacto, ¿no? Entonces yo creo que eso sí tiene que haber un proceso y tenemos que respetarlo en gran medida, pero sinceramente sí da una sensación de evidencia bastante sólida y parte de este antiguo reportaje que veíamos lo indica así, de que si hubo algún tipo de alteración en el proceso. Yo creo que el más grave es el del diputado de Fuerza, claro. Donde directamente se le está acusando de alterar un acta donde él no salía como candidato de ese partido por ese distrito y acaba siéndolo vía falsificación y con la anuencia de un delegado en ese momento. Eso es un delegado del Tribunal Supremo Electoral que hoy sí, como él lo tiene ante juicio, hoy fue de facto detenido. Entonces te habla una vez más, te devuelve a nuestro aparataje institucional y el problema de sistema electoral que tenemos y que hace que tengamos una de las élites, unos de élites del Congreso, diputados, de legisladores, más vergonzosa de toda Latinoamérica. Yo sí creo que es difícil encontrar un Congreso donde 1 de cada 6 diputados está con algún tipo de problema legal y los que nos quedan. La famosa lista de la vergüenza. Y lo que nos queda. Bueno, Estuardo, el tema de ser contratista del Estado no es algo nuevo. Creo que muchos de los que aspiran al Congreso de la República participan en esta serie de negocios, ¿no? De ofrecer servicios, productos al Estado. Algunos dicen que se desligan completamente de sus empresas y otros, como en el caso del señor Mario Velázquez, al parecer el Ministerio Público cree que no, que él no se desligó de la empresa que representa legalmente. No es algo nuevo, ¿no? Este tema de ser contratista del Estado. ¿Y por qué el elemento de ser congresista es algo muy importante cuando se tiene una empresa que provee servicios al aparato público? ¿Estuardo? El problema aquí es que empieza a ser parte y juez en el proceso de proponerse para candidato a alcalde, para candidato a diputado, para candidato a presidente. De hecho, esta previsión la tienen casi todos los países tienen esta previsión. Se debe evitar un conflicto de intereses, sí, esa es la raíz. Sí, el conflicto de intereses, pero se juega a juez y parte. Vamos a otros países, ¿verdad? Por ejemplo, Piñera cuando entró en Chile tuvo que desligarse de LAN, la aerolínea. Trump, ahora que entró en Estados Unidos, tuvo que desligarse de sus empresas. Y así va habiendo uno que en el mundo, precisamente para que no se dé ese choque de intereses, es que no se permite eso. Además, porque si llega al poder como llegó Velázquez, él entonces estaría, obviamente, dándole beneficio a sus propias empresas para autocomprarse más. Ese es el verdadero problema que nosotros tenemos aquí. Que lo hacen, sí, pero por lo menos lo hacen a través de terceros. Generan a través de la suegra, de la tía, del primo, de la amante, y lo hacen a través de otras formas de poder llevar hacia adelante su compra y poder sacar la inversión para candidato a diputado, pero eso multiplicado por 10, o por 20, o por 30. Entonces sí hay un juego de intereses aquí, que llegan a un choque de intereses. Velázquez sigue insistiendo que no. Yo creo que aquí la cuestión del antejuicio va a tener que ser muy, muy claro en ver cuál es la restricción constitucional y digamos, ahorita el problema que tiene también la prohibición de Tribunal Supremo Electoral. Este es en el caso de Velázquez, que va para antejuicio, pero el caso también de, ¿cómo se llama? Hamerlin, ¿se llama? Hamerlin de León. Hamerlin de León es todavía, yo consideraría que más serio en términos de utilizar todo el sistema, conocer las personas, entrampar y utilizar el mismo sistema para poder siquiera proponerse, y no solo proponerse, sino que llegar al poder. Es interesante porque llega por un partido y
ni 5 minutos después sale corriendo para FCN. Interesante. Y quien lo apoya se vuelve asesor de cuál partido, FCN. Entonces ahí fueron a caer de verdad lo peor en este partido, mientras FCN, que es el tercer caso que hay que discutir, está en un problema serio. MP dice que solo espera la decisión del Tribunal Supremo Electoral por la lista que en teoría la contadora habría presentado ya y la información que tienen de financiamiento electoral ilícito. Y 2 ejemplos ahí, ¿qué pasó con el dinero que le dieron a Jimmy en Estados Unidos los migrantes? Sé que muchos migrantes nos están viendo, ¿qué pasó? Ellos serían, y todos preguntando qué pasó con eso. Además, si en las listas aparece, por ejemplo, como financista la mamá de alguien que sea ministro actualmente, pues bueno. Entonces, ¿qué tenemos ahí en FCN? Además, mucho dinero que entró pero que no se reportó. Por este caso de financiamiento electoral ilícito, hay personas presas. Hay personas que hicieron empresas de cartón, hay personas que prestaron nombre también para eso y están presas. En el caso del diputado Hamerlin de León, que llegó al Congreso de la República por el partido Fuerza, llama la atención de que, bueno, luego de que abandona las filas de Fuerzas, se traslada a FCN y el partido Fuerza se vuelve como, bueno, la agrupación que provee la información al Ministerio Público. El único diputado que quedó de esa agrupación política en el Congreso de la República así lo confirmó hoy, que ellos están dando todo tipo de información. Y bueno, ahí vemos cómo las lealtades cambian en el Congreso de la República dependiendo de los movimientos de los diputados. Vamos al primer corte de la noche. La etiqueta SF trampa electoral. ¿Cómo se nos colaron? Esa es la pregunta que queremos responder esta noche. Volvemos luego de la pausa.